Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén genial, listos para pasar un rato juntos y sobre todo, para enterarse de todo lo que tengo preparado. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos aún más en la vida de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Sí, ese Can Yaman, el turco que nos ha robado el aliento con su carisma, su talento y, bueno, seamos sinceros, su atractivo innegable. Pero vamos a ir más allá de la superficie, a rascar donde a veces no se ve, para entender realmente quién es Can Yaman. Vamos a explorar facetas aún más profundas y poco conocidas de su vida, secretos que quizás no sabías, anécdotas jugosas y reflexiones sobre su trayectoria. Vamos a intentar comprender un poco más sus emociones, lo que lo impulsa, lo que lo motiva y, por supuesto, lo que lo hace ser quien es. Vamos a analizar cómo la fama ha afectado su vida, sus relaciones y sus decisiones. Antes de empezar, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido como este y además, no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Sois los mejores. ¿Listos para sumergirnos aún más profundamente en el mundo de Can Yaman? Pues vamos allá. Preparaos porque este viaje va a ser largo e intenso. Can Yaman no es solo una cara bonita en la pantalla, ni un cuerpo escultural en las revistas. Detrás de esa sonrisa que derrite glaciares, hay un hombre con una historia rica, compleja y llena de matices. Nació en Estambul, Turquía, y desde joven demostró ser un chico brillante y con una gran determinación. No solo era guapo, también era inteligente, un estudiante aplicado que destacaba en sus estudios. De hecho, se graduó con honores en Derecho, imagínense, un abogado convertido en estrella de televisión. Pero, ¿qué lo llevó a cambiar las leyes por los sets de rodaje? Su formación en Derecho le proporcionó una base sólida en el pensamiento crítico y la lógica, habilidades que, aunque no lo parezca, le han servido mucho en su carrera como actor. La capacidad de analizar guiones, comprender personajes y tomar decisiones estratégicas se la debe, en parte, a sus estudios de Derecho. Pero la vida tenía otros planes para él, como dijimos. Aunque se dedicó un tiempo a ejercer como abogado, Can sentía que algo faltaba. Había una chispa creativa dentro de él que necesitaba ser encendida. Era una sensación de insatisfacción, de no estar explotando todo su potencial. Y así fue como, casi por casualidad, se encontró con el mundo de la actuación. ¿Cómo fue exactamente esa casualidad? Pues bien, un amigo le propuso participar en un casting y aunque al principio se mostró reacio, decidió probar suerte. Y vaya suerte que tuvo. Al principio fue un reto monumental. No tenía experiencia formal, ni cursos de interpretación, ni contactos en la industria. Pero su carisma natural y su dedicación incansable le permitieron aprender rápidamente. Se sumergió en clases de actuación, estudió a otros actores y se esforzó por mejorar cada día. Participó en varias series de televisión en Turquía, pero fue con Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, donde realmente explotó su popularidad. ¿Qué tenía de especial esta serie? Esta serie fue un fenómeno global, un auténtico tsunami mediático. La química entre Can Yaman y su CEO protagonista, Demet Özdemir, era palpable, electrizante, casi mágica. La historia de amor entre Candivit y Sanem Aydin cautivó a millones de personas en todo el mundo. La trama, aunque sencilla, estaba llena de emociones, humor y situaciones que resonaban con el público. De repente Can Yaman se convirtió en un nombre conocido, un ícono, un símbolo de atractivo y talento. Su imagen estaba en todas partes, revistas, televisión, redes sociales. La canmanía se había desatado. Pero la fama no siempre es fácil, y esto es un eufemismo. Can Yaman ha tenido que lidiar con la presión constante de los medios, las expectativas a veces irreales del público y los juicios implacables. Ha sido criticado, alabado hasta la exageración, adorado como un dios y vilipendiado sin piedad. Y a pesar de todo ha intentado mantenerse fiel a sí mismo, a sus valores y a su visión. No siempre lo ha logrado, claro, porque es humano y comete errores como todos. Pero su intención siempre ha sido ser auténtico y genuino. Una de las cosas que más admiro de Can Yaman es su compromiso genuino con causas sociales. No es solo una pose para la galería, sino una verdadera convicción.
Ha participado en numerosas campañas benéficas, apoyando a organizaciones que trabajan con niños necesitados, animales abandonados y personas afectadas por desastres naturales. Demuestra que detrás de la imagen de galán, hay un hombre con un gran corazón y una profunda preocupación por los demás. ¿Qué lo motiva a involucrarse en estas causas? Su propia historia personal, su empatía hacia los más vulnerables y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Otro aspecto fascinante de su vida es su pasión por el deporte. Can Yaman es un atleta consumado. Le encanta el boxeo, el crossfit y otros deportes de alta intensidad. El ejercicio no solo le ayuda a mantenerse en forma física, que obviamente es importante para su trabajo, sino también a liberar estrés, a mantener la mente clara y a fortalecer su disciplina. Es una parte fundamental de su rutina diaria y una forma de conectarse consigo mismo, de encontrar un equilibrio en medio del caos. El deporte le enseña perseverancia, resiliencia y la importancia de superar los límites. Y ahora hablemos un poco de sus relaciones amorosas. Este es un tema que siempre genera mucha curiosidad, ¿verdad? A todos nos gusta saber con quién sale el famoso de turno. Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres a lo largo de su carrera, incluyendo, por supuesto, a Demet Özdemir. La química que compartieron en Erkenci hizo que muchos fans soñaran con que su romance traspasara la pantalla. Sin embargo, él siempre ha sido muy reservado con su vida privada, protegiendo su intimidad y evitando alimentar los rumores. Sabemos que tuvo un compromiso con la presentadora italiana Diletta Leotta, que generó muchísima expectación. Fue un romance muy mediático con portadas de revistas y fotos en redes sociales. Sin embargo, esa relación llegó a su fin de manera abrupta y rodeada de especulaciones. Lo que sí podemos decir con certeza es que Can Yaman valora mucho la lealtad, la honestidad y la conexión genuina en una relación. Busca a alguien que lo entienda, lo apoye y lo haga sentir amado por quien realmente es, más allá de la imagen pública, del personaje que interpreta. Busca una compañera de vida, una persona con la que compartir sus sueños y sus miedos. Además de su carrera como actor, Can Yaman ha incursionado en otros proyectos que demuestran su espíritu emprendedor. Ha lanzado su propia marca de perfumes, Mania, que ha tenido un gran éxito. Es una forma de expandir su marca personal y de conectar con sus fans a través de un producto tangible. También ha escrito un libro, Sembra Strano Anche a me incluso a mí me parece extraño, donde comparte reflexiones personales sobre su vida, su carrera y sus experiencias. Este libro nos permite conocer a un Can Yaman más íntimo y vulnerable, un hombre que se desnuda emocionalmente ante sus lectores. Nos muestra sus miedos, sus inseguridades, sus sueños y sus aspiraciones. Es una lectura reveladora que nos ayuda a comprender mejor al hombre detrás del personaje, al ser humano que hay detrás de la fama. Es una prueba de que, a pesar de todo el éxito, sigue siendo una persona con los pies en la tierra. Y ahora hablemos un poco de sus próximos proyectos. Can Yaman está trabajando en varias series y películas, tanto en Turquía como en Italia. Está explorando nuevos roles, personajes más complejos y desafiándose a sí mismo como actor. Quiere demostrar que es mucho más que una cara bonita, que tiene la capacidad de interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos. Busca papeles que lo saquen de su zona de confort y que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Una de sus próximas series más esperadas es El Turco, una producción de Disney Plus que promete ser un éxito rotundo. En esta serie, Can Yaman interpreta a un guerrero otomano que lucha por la libertad de su pueblo. Es un papel desafiante que le exige un gran esfuerzo físico y emocional. Se ha preparado intensamente para este papel, aprendiendo técnicas de combate y estudiando la historia del Imperio Otomano. Lo que más me gusta de Can Yaman es su espíritu de lucha inquebrantable y su capacidad de reinventarse constantemente. No se conforma con lo que ya ha logrado, siempre está buscando nuevos retos y nuevas oportunidades para crecer como persona y como profesional. Es un ejemplo de perseverancia, dedicación y pasión. Su historia demuestra que con esfuerzo y determinación se pueden superar cualquier obstáculo. También es importante destacar su relación cercana y sincera con sus fans. Can Yaman siempre se muestra agradecido por el apoyo incondicional que recibe de sus seguidores. Intenta interactuar con ellos a través de las redes sociales, responde a sus mensajes y organiza encuentros para conocerlos en persona. Valora mucho el cariño y el reconocimiento de sus fans, y siempre se esfuerza por no defraudarlos.
Su conexión con su público es una de las claves de su éxito. Además, Can Yaman ha sabido utilizar su plataforma para promover mensajes positivos y defender causas importantes. Aboga por la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Es un modelo a seguir para muchos jóvenes que lo ven como un ejemplo de éxito y compromiso social. Su influencia en las redes sociales le permite llegar a una audiencia global y generar un impacto positivo en el mundo. En resumen, Can Yaman es un hombre multifacético y complejo que ha conquistado el mundo con su talento, su carisma arrollador y su personalidad magnética. Es un actor talentoso, un atleta apasionado, un emprendedor exitoso y un ser humano comprometido. Ha tenido que superar muchos obstáculos en su camino, pero nunca ha perdido su espíritu de lucha y su fe inquebrantable en sí mismo. Es un ejemplo inspirador de que con trabajo duro, dedicación y pasión, se pueden alcanzar los sueños más ambiciosos. Y aunque la fama y el éxito pueden traer consigo mucha presión y desafíos, Can Yaman ha sabido mantenerse fiel a sus valores y a su visión. Su historia es un recordatorio de que lo importante es ser auténtico, genuino y comprometido con lo que uno cree. Espero que este recorrido más profundo y detallado por la vida de Can Yaman les haya resultado interesante, entretenido e inspirador. Hemos explorado facetas poco conocidas de su personalidad, hemos descubierto secretos que quizás no sabían, y hemos intentado comprender un poco más sus emociones, sus motivaciones y sus aspiraciones. Ahora, quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por haber visto este vídeo completo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué les pareció. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué es lo que más admiran de Can Yaman y qué les gustaría ver en próximos vídeos. Vuestros comentarios son mi mayor inspiración. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Y sobre todo, no se olviden de sonreír, de perseguir vuestros sueños y de disfrutar cada momento de la vida. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olvidéis, sed felices.